Cuando después del 1 de julio, ustedes sabrán, hubo elecciones en todo el país, es la elección más grande que ha habido en la historia, y en esta elección lo que encontramos para el caso de Puebla es que este es el resultado, ¿no?, digamos, oficial. Marta Erika Alonso obtuvo 1 millón de votos, 1.152.125 sufragios, equivalentes al 38% de la votación total, y Miguel Barbosa, 1.027.333 sufragios, es decir, ese es el resultado oficial que dan a conocer las autoridades electorales, por el cual se da una constancia de mayoría a una de las candidatas, en este caso a Marta Erika Alonso, y en todos los medios, tanto locales, nacionales, locales, se da cuenta de la misma cifra, una diferencia de aproximadamente 125.000 votos, 124.497. Le damos a la siguiente, por favor, para que veamos que nosotros usamos exactamente la misma cifra que se usa o que usaron a nivel de medios, que la se dio a conocer. Nosotros lo que utilizamos es cifras oficiales, cifras del Instituto Electoral del Estado de Puebla, y aquí exactamente dan esas cifras, la misma diferencia. Esta es una captura de pantalla. Si ustedes se meten a las elecciones de gobernador, les va a salir eso del Instituto Electoral. Le damos a la siguiente. Pero también pueden bajar los resultados completos, casilla por casilla, en un Excel. Nosotros bajamos también el Excel y comprobamos efectivamente que en ese Excel se da, ¿no?, exactamente la misma votación para Marta Erika Alonso y para Miguel Barbosa, y la diferencia entre uno y otro es exactamente la misma que la que dan a conocer, o sea, a conocer por medios, y la que ustedes pueden checar en ese PDF. Es un PDF que también pueden tener acceso a él. ¿Por qué lo comentamos? ¿Por qué estamos diciendo esto? Primero, porque nuestra fuente de información, que son los datos oficiales, da exactamente la misma cifra que el resultado oficial con el que se da triunfadora a una de las candidatas. O sea, estamos partiendo de la misma fuente de datos oficiales, ¿no?, para hacer el análisis, un análisis de certeza y de confiabilidad. Esta es una primera fuente de información. ¿Cuál es la segunda fuente de información? La segunda fuente de información es lo que tendría que ser, el que acaban de ver ustedes ahorita es el concentrado final del cómputo, es decir, el Excel. Sacamos actas, una por una, ¿no? Aquí está la fuente, está la liga de las actas, aquí está el cómputo de la votación casilla por casilla, y en esta investigación, dado que es una investigación que tiene que ver con cuestiones electorales y que puede ser muy sensible, ¿no?, en términos de afectación o beneficio para ciertos actores políticos, lo que hicimos nosotros, pensando fundamentalmente en una cuestión de transparencia y de beneficio para la ciudadanía, es que nos dimos a la tarea de dar fe pública de estas ligas, es decir, fuimos con un notario público, y estas ligas, sí, para que no nos las cambien después, ya están, digamos, fedatadas, o sea, ya tienen una fe de un notario público, ¿no?, con la finalidad de que no nos vayan a mover ahora la jugada con una tercera fuente de información. Entonces, ¿cuáles son las que usamos fundamentalmente? Las actas y lo que sería el cómputo, ¿no?, de la elección de gobernador, pero una por una, casilla por casilla, a detalle. Ya que sabemos que esas son nuestras fuentes de información, entonces ahora entremos en materia. La primera es una elección entre todas, en el caso de la presidencia de la República, que no ha sido cuestionada. Ustedes han visto, incluso en el caso de la transición es muy tersa, y que nadie duda en términos generales de la legitimidad de la elección presidencial. Cosa distinta en el caso de la percepción para el gobernador del Estado de Puebla. Tanto dentro como fuera del Estado de Puebla se han hecho incluso sondeos sobre el asunto. La gente percibe, aunque no conozca a detalle todo, pero percibe que hubo una serie de inconsistencias, irregularidades, y que en el mismo día de la elección se presentaron conatos o asuntos de violencia que no se presentaron en otros estados de la República. Es decir, se notó que hay, y que hubo además, en el percibir de la gente se nota que esta elección no es totalmente legítima o no es totalmente limpia.
¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, pues, identificar si la población que así lo percibe tiene sustento esas dudas, esos cuestionamientos, ¿no?, sobre esta elección de gobernador del país. Ese es nuestro objetivo, dar una cuenta, o sea, como analizar, ¿no?, datos de actas, datos de conteo, compararlos y dar certidumbre, es decir, efectivamente coinciden uno con otro. Le vamos a la siguiente, por favor. Como manera de introducción, ¿qué es lo que tenemos en el caso de la elección del pueblo? Nuestro listado nominal no es el mismo, cosa que llama la atención, porque ante una cuestión de elecciones nacionales, el Instituto Nacional Electoral lo que debió haber cuidado es que el listado nominal fuera exactamente el mismo, que no hubiera diferencias entre uno y otro listado nominal, es decir, el que publica el Instituto Electoral y el que publica el INE debió haber sido exactamente el mismo. Ese es uno, es como el primer elemento, como introductorio. Segundo, la votación para el gobernador y para el presidente resultó que no fue la misma y que la diferencia entre un caso y otro pues también es significativa. Alguien podría decir, oye, pero a lo mejor en los demás estados de la República también se dio una situación así. Primero, no es algo normal ni que deba suceder ni que deba de pasar. Tú vas y votas tus 6 de 6 y no tiene por qué haber una diferencia tan grande en la votación de a un puesto de elección popular y en el caso del otro, es decir, ni modo que hagas y, ¿no?, pues me escondí la boleta del gobernador o me escondí la boleta del presidente. Pero no estás hablando de un caso o de dos, ¿no?, que se lo llevaron a su casa emblemáticamente. Estás hablando de una diferencia de 64,000 votos, que es aproximadamente con lo que llenarías un estadio en Puebla, es decir, el estadio Cuauhtémoc, por ejemplo, ¿no? Es grande. En el caso de otras elecciones también hubo ciertas diferencias y marcadas en algunos estados como Guanajuato, como Yucatán, sí, diferencias entre votación del presidente y gobernador, y en donde hubo menos diferencia de votos, el caso de la presidencia y elecciones locales, es en la Ciudad de México. O sea, en la Ciudad de México casi no hubo diferencia entre la jefa de gobierno, en este caso electo, el jefe de gobierno, con el presidente. Entonces, primero hay que llamar la atención esto. Segundo, damos a la siguiente, por favor. Damos a la siguiente. El problema está en que estos 64,000 son dos tipos de irregularidades distintos. O sea, ese 64,000 realmente oculta lo que está ocurriendo con dos tipos de irregularidades distintas. Voy a poner un ejemplo y luego con ese ejemplo vamos a entender qué está ocurriendo aquí. Ustedes tienen una casilla y en la casilla, cuando tienen una elección, tienen la elección de gobernador y presidente, en la casilla llegan y votan por presidente, votan por gobernador y de repente en esa casilla ustedes tienen 10 votos más para presidente que para gobernador. Algo inusual, no es usual, pero las tienen. Ahora tienen otra casilla que pasa lo contrario, tienen 10 votos más para gobernador que para presidente. Si ustedes la sumaran en el agregado, aritméticamente tendría 10 más para presidente y 10 más para gobernador. Entonces, cuando ustedes hacen, ¿no?, en el agregado la suma o resta, aparecería que tiene 0. Sí, no habría irregularidades, pero realmente hubo dos irregularidades distintas. Una donde hubo más votos para presidente que gobernador y otra donde hubo más para gobernador que para presidente. Y aquí es donde están las dos irregularidades distintas, es decir, el monto de la irregularidad no son los 64,000 de diferencia entre uno y otro, sino que son realmente 144,000, porque en unos casos sacaste votos, ¿no?, y en otros casos metiste votos. En este caso, donde eran más las del presidente que para gobernador, lo que hiciste es que sacaste votos de gobernador, sacaste más de 104,000 votos de gobernador. Y en la otra, en este tipo de casillas, ¿no?, lo que hiciste es que metiste votos. O sea, metiste más votos de gobernador que de presidente. O sea, aquí la robaste, aquí, ¿no?, lo que hiciste es los ingresaste, es decir, metiste, las embarazaste de alguna manera. Como todo se moderniza, ¿no?, pues por ahí alguien podría decir, no, pero a ver, tú me estás hablando que eso es un carrusel o que es un ratón loco. Esto no es un ratón loco, no es un carrusel. No. O sea, no viste carretadas de gente, ¿no?, llegar, digamos, en camiones o transportada ilegalmente. Por lo menos no se documentó, como se documentó en otras elecciones. ¿Qué es lo que ocurrió para que tuvieras este monto de votos tan, digamos, con tanta diferencia, donde aquí lo robaste? Si no llegaste a la casilla y lo robaste, sino que lo robaste en otro lugar. Ahorita vamos a ver dónde se robaron esas urnas, ¿no?
o donde le metiste votos. Hubo algún lugar. Y obviamente no fue exactamente el lugar de la casilla, ni tampoco fue a vista de toda la población o de los ciudadanos. Alguien hizo esto de forma deliberada. Vamos a la siguiente, por favor. Cuando hacemos un análisis de todas las casillas son cerca de 7.500 casillas. De esas 7.500 casillas, en 5.524, en casi 74%, existen diferencias en la votación para presidente y gobernador. Imagínense, en casi 3/4 partes de toda la elección hubo diferencias entre gobernador y presidente. En algunas, el 45% sacaste votos de las urnas, en otras, el 28.6%, metiste votos. Solamente en el 26%, acá, no se presentan diferencias y están igualitas los votos del gobernador y del presidente. Vamos a la siguiente. Ahora, esto es un indicativo de que algo no está bien, pero aquí no te está diciendo efectivamente, más allá del diferencial de votos entre gobernador y presidente, si hay alguna otra irregularidad que dé cuenta de la certeza o certidumbre de la elección. Si alguien basa el argumento de certeza o certidumbre de la elección en el diferencial solo de votos, o solo en el diferencial de votos entre gobernador y presidente, pues está mal, porque lo que tiene que hacerse es, este es un indicativo, ¿no?, de que algo está emergiendo que no está bien, pero no te está explicando qué está pasando. Lo único que te dice es no está bien. ¿Qué no está bien? Bueno, pues que tengas casillas con más de 20 votos de diferencia, ya sea, ¿no?, que les metiste votos, o que tengas casillas también con más de 20 votos de diferencia, o que le sacaste votos. Estas de aquí, de 1 a 19, están en pequeña escala, son las mayores. Pero las que son de más de 20, que son como las que estuvieran, ¿no?, como si hubiera una distribución y están en las colas, es decir, son los extremos. En esos extremos tú tienes, ¿no?, 8.3, casi 4% de casillas donde hubo más de 20 votos, más de una diferencia entre elección de gobernador y el presidente de más de 20 votos, pero donde sacaste votos, ¿no?, o donde le metiste votos adicionales a las del presidente. Damos a la siguiente, por favor. Es decir, hubo dos modalidades al menos, y ahora sí lo podemos decir porque les vamos a mostrar que hubo dos modalidades donde esta diferencia sí implica, ¿no?, diferencias en los conteos, en la certidumbre de la elección. Esas modalidades se les van a conocer, los vamos a llamar, ahora que estamos en una nueva etapa de lo que sería la manipulación electoral, pues se les va a conocer, los vamos a llamar como hormigas, es decir, diferencias chiquitas entre 1 a 19 votos en cada casilla, y en gran escala o elefante en pusimos. Es decir, aquí es a gran escala, es con la cuchara grande, aquí es de a poquitos. Le damos a la siguiente, por favor. ¿A qué nos dimos a la tarea? Pues hacer un análisis detallado, comparando casilla por casilla de cada uno, ¿no?, de las casillas donde había más de 20 votos de diferencia. Comparamos acta con conteo oficial. Le damos a la siguiente, por favor, Eduardo. ¿Qué tenemos? Primero que nada, de ese 12%, que son casi 900 casillas, ¿no?, lo que encontramos fue lo siguiente, que el 80% de ellas, ustedes se meten a la página del IE, ahorita les vamos a poner un pequeño video, si ustedes se meten a la página del IE, van a poder bajar las actas, pero solamente pueden bajar el 80%, el otro 20% no se puede bajar. ¿Por qué no se puede bajar? Pues porque no tiene acta, porcentaje, porque todos los campos están vacíos, porque los campos están elegibles, y ojo, esta es importante, porque de repente vamos a encontrar casillas también donde la votación excede el listado nominal, o algo que no debe de ser. Si tú tienes un listado nominal de 680 y de repente tienes una votación de 1300, algo está pasando ahí, no puede haber más boletas de entrada que el listado nominal. Entonces el 20% de las casillas, ¿no?, de entrada, la primera irregularidad es que no las puedes ver, no están presentadas, ¿no? Es la primera irregularidad que tienes. Vamos a la siguiente, por favor. Y la segunda, dale un poquito atrás nomás para mostrar esta clase. Vamos a irnos con este caso. Vamos a ir caso por caso.
Vamos a irnos con ese caso, por ejemplo. Aquellas casillas donde se excede la lista nominal. Alguien puede decir, oye, cuando estas casillas llegan al conteo distrital, lo que haces en el conteo distrital, cuando ves que exceden lo que sería el listado nominal, pues las eliminas, ¿no? O sea, no cuentan. Pues resulta que en ese Excel que les mostramos al inicio, donde la diferencia entre un candidato y otro da exactamente lo mismo, ¿no? Porque es bajado de la fuente oficial del Instituto Electoral, da exactamente lo mismo que la diferencia oficial que salió publicada en los medios. Pues están estas casillas. No están fuera, están estas casillas, están validadas, debieron haber sido anuladas. ¿Por qué? Imagínense ustedes lo siguiente: el listado nominal tiene 717, es decir, no podría haber más de 717 boletas, más las de los representantes de casilla, obviamente. Agréguenle que pueden ser hasta 18 más, pero no pueden ser más de, ¿no? 735 boletos, no más. Resulta que votaron para gobernador 1,368 personas. ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo hicieron? De entrada, ¿dónde tuvieron las boletas? Ahora, eso es de entrada por la lista nominal. Por eso va a haber diferencias con la votación entre presidente y gobernador. Ahora comparen los votos para presidente. Hay 485 votos para presidente en esta casilla, pero hay 1,368 votos para gobernador. Estas casillas, que aquí es donde está la clave, estas casillas son las casillas en donde se embarazaron las urnas, no las embarazaron como antes, donde llegaban y, ¿no?, el ratón loco las metía, ¿no? Aquí fueron embarazadas en algún lugar. Obviamente, ¿quién publicó este conteo distrital? ¿De quién es la responsabilidad? Del Instituto Estatal Electoral, de nadie más. Ellos son los responsables de que estas casillas se hayan contado como si fueran válidas, y eso significa que estos 1,368 votos para gobernador, ¿no?, que excede el listado nominal, que exceden los que votaron para presidente, pues también se contaron 1,308, 1,200, 1,188, 1,143. Por eso decimos que se sirvieron con la cuchara grande. Ahora bien, cuando te digan, no, pero estás inventando, esas casillas no existen, aquí están: clave de casilla, distrito 15, municipio de Tecamachalco, sección 1925, casilla contigua 4, dato por dato. Son 36, aquí no caben todas. En el documento, digamos que ustedes van a tener acceso a la investigación, vienen absolutamente todas, ¿no?, las 36, pero en cada una de ellas van a encontrar más votación para gobernador que para presidente. Y lo mostramos en los ejemplos. A ver, regrésale tantito nada más. Esta que es Tecamachalco, que es la sección 1925, casilla 4, la contigua 4. Vamos a verla en el acta. Dice aquí que tuvieron 1,368 votos para gobernador. Vamos a la siguiente. Ahora comparamos con lo que viene en el acta. Tecamachalco, ¿no?, 1825, contigua 4, o sea, nos fuimos al acta para ver si el problema era el acta, y si desde el acta en el llenado estaba el problema de casillas donde tenías más votos que la lista nominal. Lista nominal 717, votos en conteo distrital 1,368, suma correcta de votos en el acta 527. O sea, ¿no?, aunque hubo una equivocación en la suma del acta, porque aquí le están poniendo 484, más allá de que hubo un error en la suma del acta, el acta no está mal. O sea, si ustedes suman correctamente los votos del acta, les van a dar 527. ¿Por qué aparece en el conteo distrital 1,368? Esto no lo hicieron los ciudadanos. Los ciudadanos lo que hicieron fue el acta. La gente que estuvo en las casillas y que firmó de representante, ¿no?, sumó mal acá, pero la suma debió haber dado 527, pero la labor del Instituto Electoral es que si los ciudadanos se equivocaron al sumar acá, debieron haber corregido. Para eso son los conteos distritales. Se corrige en el conteo distrital, y entonces, al corregirse en el conteo distrital, podríamos tener la cifra correcta de 527. En cambio, tenemos 1,368 votos. ¿De quién es la responsabilidad? Doble responsabilidad. Primero, no corrigió.
Primera responsabilidad, no corrigió. Segunda responsabilidad en la que incurre, ¿no? O irresponsabilidad, pues que le puso más votos de lo que realmente decían los mismos votos del acta. ¿Quién es esto? ¿Quién lo hizo? El Instituto Estatal Electoral. No pudo haberlo hecho alguien más. Esto es responsabilidad de las autoridades electorales, no de los funcionarios de casilla ni de los ciudadanos que cuidaron ese día de la elección. Es decir, se modernizaron las cosas y ahora los ratón loco, ¿no? Todo lo que ya sabíamos o conocíamos, pues ya no lo hacen en la calle. Lo hicieron acá, lo hicieron en el computador. Le damos a la siguiente, por favor. Van ustedes a encontrar, esta presentación se les va a repartir a todos los medios y además va a estar disponible en la página de la misma Universidad de la Ibero. Van ustedes a encontrar todos los casos. No voy a pasar aquí todos, pero aquí lo mismo que hicimos para el primer caso, aquí están en todos. Suma correcta en el acta 396. ¿Por qué si daba 396? ¿Por qué le pusieron 1308? Y además, ¿cómo los distribuyeron? Y resulta, y tenemos además ahorita una muestra de cómo los distribuyeron. Vamos a avanzar sobre los siguientes. Este es otro, ¿no? Pero este lo hicimos incluso con captura de pantalla. ¿Para qué? Para que no digan, oye, lo sacaste, ¿no? Estás sacando ocurrencias o estás poniendo datos que no son. Todos los datos están las ligas ahí, por eso les dimos fe pública. Está aquí, además digamos, de los datos, captura de pantalla de dónde están las fuentes, Instituto Electoral. Le damos a la siguiente, por favor. Estos son los mismos ejemplos, ¿no? De todo eso, si ustedes van a encontrar varios ejemplos sobre esto, le damos a la siguiente, por favor, Luis Eduardo. Y vamos a poner un pequeño video para que ustedes vean. Puedes poner el video, Luis Eduardo, antes de que yo les muestre dónde hay más irregularidades, para que vean cómo se sacó la información y cómo no coincide una cosa con la otra, el acta con lo que está en el conteo distrital. El cómputo debe corregir si hay un error en el acta y debe verificar que esa fue la votación. En cambio, no solamente no la verificó, sino que la manipuló, puso otras cifras, dos fuentes de información con información distinta y las dos oficiales. Vamos a ver un video, también se les va a repartir. Vamos a ver solamente la primera parte con el primer ejemplo y luego regresamos para hablar de algunas otras discrepancias. Por favor, Luis Eduardo.
bien, acaban de ver ustedes cómo se construyó la manipulación de cifras desde el conteo distrital. Es decir, no coincide el acta o los resultados del acta con las del conteo distrital. Esta es una muestra clara de cómo se construyó. ¿Vieron dónde se dio la diferencia? La diferencia se dio en los votos de uno de los aliados, en este caso el PAN, es decir, el PRD. Al PRD le ponen, ¿no?, un número que es erróneo, en lugar de 9, ¿no?, le pones un 900 en lugar de 9 votos, y eso obviamente te eleva muchísimo la votación. Ya los politólogos, digamos, interpretarán por qué se la dan a los partidos chicos, al PRD o al PSI, que es un partido local en Puebla, aliado o teniendo esta alianza. ¿Por qué no se los dan solamente al PAN? Al PAN también le dan algunos de los ejemplos, pero ¿por qué no solamente al PAN? Pero lo claro es que hay una manipulación electoral. Es decir, aquí se ve claro, ¿no?, que hay una manipulación porque no coincide una fuente de información con la otra fuente de información. Actas con conteo. Le regresamos a la presentación, mi ciudadano, por favor. Y entonces ustedes dirán, oigan, bueno, pero estos son ejemplos, ¿no?, aislados, no está generalizado, esto no fue. Bueno, pues ¿qué creen? Que está generalizado. Que ese 12% que nosotros agarramos de muestra, en el 92% de los casos, en 9 de cada 10, no coinciden los resultados del acta con las del conteo. 9 de cada 10 de esa muestra que hicimos, del 12%, no coinciden. ¿Qué te está diciendo? Que hay un problema claro de certidumbre de la elección. ¿Por qué? Porque si a mí me estás diciendo que este es el resultado oficial, pero el acta, ¿no?, que da cuenta de lo que realmente votaron los ciudadanos, dice otra cosa, entonces lo que te está diciendo eso es, oye, aquí estás moviendo una cifra, estás manipulando una cifra, y eso significa una afectación en el resultado final de la elección. Porque esto, digamos, así habría que hablar de eso. No podría desde este punto de vista declararse ganadora nada. Tendría que revisarse la elección de forma completa. Nosotros solamente estamos haciendo un análisis del resultado en términos de lo que tenemos, es decir, de lo que ya se publicó. Quizá haya más irregularidades, haya gente que haya documentado más irregularidades, pero de entrada, aquí esto te genera un problema de certidumbre. Vamos a la siguiente, por favor. Ok, ¿cómo se distribuyeron esas casillas que hicimos, las que hicimos la muestra del 12%? El 66% son 442 casillas. Hubo una votación mayor para presidente que para gobernador, ¿no? O sea, sacaste votos de la urna, y en el 33%, que son 219 urnas, hubo una embarazo de urnas. Metiste más urnas para gobernador que para presidente. Le damos a la siguiente, por favor, ¿no? Entonces, lo que decíamos, que no coincide en el conteo oficial, ¿no?, con el acta pública en el 92% de los casos, y da un problema de certidumbre. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Dónde están los problemas? Es decir, ¿por qué se causó esto? Son tres causales, ¿no? Primero, hubo actas con errores que no se corrigieron, tal cual, así como estaban con errores, se pasaron. Es decir, la labor, como decíamos hace rato, el instituto debería haber sido corregirlas en el cómputo distrital. ¿Qué porcentaje? El 31%. 31% de las actas tenían errores. 16% de las actas, ¿no?, hay digamos, el conteo distrital del IE es erróneo, completamente. ¿Qué quiere decir que es erróneo? Quiere decir que hay una cifra en el instituto electoral, es decir, el conteo, que es distinta de la que aparece en el acta. Y luego hay una combinación, por eso le ponemos aquí una cosa como un conjunto, donde hay una combinación de las dos cosas: actas con errores y conteo distrital erróneo. O sea, el acta tenía errores y aparte no coincidía la suma que debía haber sido la correcta con lo que planteaba el conteo distrital. ¿De quién son la responsabilidad? De la 1, de la 2 y de la 3. Del Instituto Electoral del Estado de Puebla, que además, había que decirlo, gastó millones de pesos del erario, millones de pesos de los ciudadanos, en que una empresa le hiciera esto, ¿no? Es decir, no solamente no cumplió con su responsabilidad, sino que la empresa que hizo esto, o lo hizo mal, porque no sabía, lo hizo mal deliberadamente. 3 tipos de errores, ¿no?, que son responsabilidad de ellos. Le damos a la siguiente, por favor.
ejemplos. Y eso lo van a encontrar ustedes en toda la presentación. Vamos a dar solamente 1 o 2 ejemplos de cada caso para que ustedes lo vean. Actas con errores, por favor. Esta acta es de Puebla. La sección es la 302. Coscatlán, como dice ahí, porque no se nota aquí muy bien. Coscatlán. Es, el tipo de casilla es la básica, ¿no? Entonces tenemos esta casilla, ok. Aquí está, mira, Coscatlán, distrito 26, sección 302, la básica, el listado nominal son 718, ¿no? Acá lo que tenemos es que acá dice 482, acá dice 515 y 524. Estas cifras que están acá, esta debería de coincidir con esta, porque estas son los representantes de casilla que se le agregan a la lista, digamos, a la gente que votó. Esta de acá es la gente que votó, debe coincidir con la que está acá, no coincide, 482 con 515. Y la suma de estas de acá sí son 524, pero resulta que cuando nosotros hacemos la suma con lo que está aquí registrado, resulta que lo que tenemos es 475 votos en el acta y no 482 como parece acá. ¿Qué debió haber hecho el Instituto Electoral? Corregir y esas 482 no tomarlas en cuenta y poner, ¿no?, 475. Eso es lo que debe haber hecho. Le damos a la siguiente, por favor, a la anterior. Una cosa parecida ocurre aquí, ¿no? Y es el de San Andrés Cholula, sección 1663 y la contigua 2. Es una cosa muy parecida. Vamos a la siguiente, por favor. Discrepancia entre resultados en actas originales y conteo distrital. O sea, una cosa venía en el conteo y otra cosa viene en el acta. Este es de Puebla, de la ciudad de Puebla, distrito 17, sección 1097, la casilla contigua 2, listado nominal 570. Lo que tenemos nosotros en el acta, ¿no?, es 346. Acá son 334 más 6, 342. Le ponen 346, tampoco, digamos, explica por qué son 346, aquí son 334 y acá serían más 8, 342. Y aquí le ponen 346, deberían ser 346. ¿Cuál es la suma correcta de los votos? 346. Hicimos la cuenta, sumamos y nos salen 346. ¿Cuánto es lo que aparece en el conteo distrital? 1137. Esto es llenado de urnas, pero no es un llenado en papel, es un llenado electrónico. Es simplemente cambias una cifra por otra. Esta es la que tiene el acta y en el cómputo metemos otra. Simplemente. Le damos a la siguiente, por favor. Parecido acá, la suma de votos son 532. ¿Cuánto aparece en el conteo? 1064 votos. O sea, el doble. Aparece el doble de lo que realmente votó la gente. Cuando además el estado nominal son 713 y esta debió haberse anulado. No pudo votar más gente simplemente porque no deben existir más boletas que estas. O sea, no fue problema en las boletas, no fue como antes que rellenaron urnas. Fue una manipulación en las cifras, en el sistema de cómputo. Le damos a la siguiente, por favor. Lo mismo, ¿no? Este es otro ejemplo parecido de San Gabriel Chilar, sección 1689, votos en acta 414, ¿cuánto apareció en el conteo distrital? 1064. Le damos a la siguiente y ahí. Este es cuando se combinaron los dos, actas con errores y discrepancias entre resultados en actas originales y conteo oficial. O sea, se dieron los dos casos, se equivocaron en la suma, que debió haber corregido el Instituto Electoral en los conteos distritales, y no solamente no lo corrigió, puso otra cifra distinta. Acá dice 432, la suma correcta debe ser 425 y sin embargo en el conteo aparece 1188. O sea, embarazo virtual de urnas. Damos a la siguiente, por favor. Es lo mismo, ¿no? Es el mismo caso, pero acá lo que nosotros tenemos es, aquí dice 444, debió haber sido 638, ¿no? Ahí le pegó un poquito más el conteo porque son 637, la diferencia es de solo un voto. Le damos a la siguiente, por favor. 396, conteo distrital 1308. Pasamos a los siguientes ejemplos. Ahora bien, eso es cuando comparamos datos oficiales de las actas que están publicadas en el Instituto Electoral con el conteo distrital.
pero resulta que ustedes se dieron cuenta que no hay o no existieron datos del 20% de las casillas. ¿Qué hicimos con ese 20%? Pues buscamos en medios alternos. La Universidad Iberoamericana sacó una app para que la gente le tomara fotos a las sábanas y las fuera subiendo. Entonces, algunas de las sábanas a las que le tomó fotos y que fueron del estado de Puebla, comparamos la foto de la sábana con lo que sería el resultado que se tendría en el conteo distrital. ¿En qué porcentajes coincidieron o no coincidieron? Pues resulta que no coincidieron en el 63%, imagínense. O sea, toma una foto, la gente toma una foto, los ciudadanos toman una foto, la suben a la app de la Ibero, que también es un esfuerzo ciudadano, la subimos a la app de la Ibero, la vemos en la app de la Ibero y la comparamos con el dato que aparece en el conteo oficial, y en el 63% de los casos no coinciden. O sea, ya no es un problema, ¿no? Digamos, de un error humano, porque también te puedes decir, pues se equivocaron, ¿no? Pues se equivocaron 9 de 10 casos. Pues se equivocaron en estas, cuando comparamos con fuentes alternas, en 6 de 10 casos. Eso no es equivocación, es deliberado. Vamos a la siguiente, por favor. Eso es lo que decíamos, ¿no? Vamos a la siguiente. Esta, ¿no? Es una comparación de eso, ¿no? Y son 1200 contra 398 votos. Vamos a pasar a las siguientes. Dale, porque eso lo van a ver. Estamos pasando con todos ustedes, ¿no? Muestras de cada una de las irregularidades, por ahí las van a tener en las mesas, todas estas que se están mostrando. ¿Dónde se concentró la mayor cantidad de irregularidades? Pues dado que las irregularidades no se hicieron directamente en la casilla, por lo menos las que nosotros identificamos acá, porque estamos comparando solamente ya resultados oficiales del acta y del conteo, o sea, no sabemos, ¿no? Y no podemos documentar las que se hicieron hacia atrás. Alguien lo podría hacer. Nosotros lo que estamos haciendo es identificar diferencias entre una y otra fuente de información. ¿Dónde se concentraron esas diferencias? Pues en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla. Es decir, en Puebla, en San Pedro Cholula, en Tepeaca, en San Andrés, en Amozoc, Cuautlalcingo y Ajalpan. O sea, en todos estos municipios, ¿no? En los municipios de la zona metropolitana se concentró 4 de cada 10, ¿no? Situaciones de manipulación electoral. ¿Por qué se concentraron ahí? Habría que preguntárselo a la autoridad electoral, porque aquí se hizo como, digamos, en todos los demás municipios del estado se hizo como manera hormiga. Casi todos fueron de la ciudad de Puebla. Casi todas las casillas donde hubo manipulación de cifras o donde no coinciden las cifras de una fuente con la otra es de la ciudad de Puebla. Le damos a la siguiente, por favor. Damos a la siguiente. Cuando hacemos entonces, a partir de considerar las actas oficiales, y acuérdense que nos falta el 20% todavía de la información, ¿no? Pero con lo que sí tenemos de las actas, lo comparamos con el conteo, lo que nos va a salir es que se reduce la diferencia entre un candidato y otro a la mitad. O sea, la diferencia que se da en ese 12% de casillas es de 35,000 votos. ¿En cuánto va a caer la diferencia? Le va a caer a 17,000 votos. Le damos a la siguiente, por favor, Luis Eduardo. Dale a la siguiente lista. Esta es la diferencia oficial. ¿En cuánto cae? Dale a la siguiente, no vamos a analizar ahorita los escenarios. No, dale. Bueno, va a caer, no sé si lo pusimos ahí, los resultados de los escenarios, porque no aparece. A ver, regrésale. Regrésale. O sea, lo pusimos en porcentajes. Cae cerca de 18,000 votos, el porcentaje en el que cae es el 15%. Tenemos la gráfica donde cae la diferencia. ¿Puedes poner la gráfica, por favor, Luis Eduardo? Vean ustedes. Cuando hacemos entonces y vamos sustituyendo, ¿no?, las actas, vamos reemplazando las actas por lo que sería, en lugar del conteo con las actas, solo con el 12%, ¿qué se muestra? Una tendencia de este candidato a subir, que es el candidato, en este caso de Morena, y una tendencia de la alianza del PAN a caer. O sea, que en términos de incluso inferencia estadística o por lo menos de razonamiento, ¿qué esperaríamos? Que si hiciéramos, que esto lo tendría que hacer la autoridad electoral y revisar absolutamente todo, que si esto se hace para el 100% de las casillas,
esperarías, como si ustedes se fijan que estaba subiendo y estaba bajando, que entonces la brecha se vaya cerrando. O sea, al menos la diferencia que se ha presentado de forma oficial, con datos oficiales, no da certeza. No es, para nuestro punto de vista, utilizando datos oficiales, no da certeza. Le damos a la siguiente, por favor. Mira, esta es la evolución de lo que sería cómo cae la distancia entre uno y otro candidato. De casi 36,000 votos va cayendo, y además la caída se ve, digamos, importante o significativa, ¿no? entre uno y otro candidato. Le damos a la siguiente. No sé si ya tenemos nada más la parte de los escenarios, ¿no? ¿En dónde están? En la parte última. Ahí. Es el ese, ¿no? Entonces, lo que tenemos, digamos, en general, como siguiente, es, bueno, como, digamos, reflexión final, es lo siguiente. La diferencia oficial entre un candidato y otro son de 124,747 votos. Si nosotros, solamente considerando ese 12% de casillas, más si esa misma tendencia, que pensamos que al menos esa tendencia debería de permanecer, si esa misma tendencia permanece, la diferencia entre uno y otro candidato se reduce a la mitad. Ojo, ¿qué faltaría? Faltaría todavía el 20% de la información, que además nos resulta muy extraño que como patrón no está publicado en toda la distribución de las casillas. No hay, el 20% no está publicada en los diferenciales de más de 20 votos, tanto aquí como acá, o en los diferenciales de más, donde hay casillas con diferencias de más de 1 a 19 votos, no está publicado el 20% de la información. Entonces, si hiciéramos incluso una inferencia sobre ese otro 20%, que son cerca de más de 1,000 casillas, 1,100 casillas, la diferencia se reduce a cerca de 18,000 votos. Entonces, desde nuestra perspectiva, y para concluir, lo que analizamos es digamos, datos oficiales, 2 fuentes oficiales, actas y conteo. Nuestra conclusión es de que no hay certidumbre, no hay certeza, se perdió el principio de certeza como lo que debe haber en cualquiera de las elecciones, para cualquiera de las, elegir cualquier autoridad, sea presidente municipal, sea gobernador, sea presidente de la República. Se perdió la certeza y la certidumbre, y tendría que haber una revisión exhaustiva, profunda, a fondo, de toda esta información, no solamente al 12%, sino al 100% de la información. No es posible que no coincida 9 de cada 10 resultados cuando tomas el acta con el conteo oficial. Pues muchas gracias y estamos a sus órdenes. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Quieren cuestionar a Miguel en algún sentido? Por favor. Miguel, buenos días. Por favor, no sé si entendí bien, para el aumento de las casillas en la modalidad de elefante, sí, hablas de una muestra de 12,1%. Sí. ¿Cuántas casillas equivale esto por una parte? Sí. Luego, no sé si checaron la parte hormiga, también tengo, o sea, comprendo que ya este tipo de aumentos ya no se da en las casillas como pasaba antes, ¿no? Que metían votos extra, ahora todo es ya llenado de actas, claro, digital. Claro. ¿Han intentado acercarse al Instituto Electoral del Estado de Puebla para explicarles lo que hicieron mal, en alguna forma también al Instituto Electoral, al Instituto Nacional Electoral, o incluso en este caso a Morena mismo, que es el que se ve afectado directamente? Y nada más, si me pueden explicar estos 2 detalles. Sí, cómo no. Primero, el 12%, ¿no? Son cerca de cuántas, 898 casillas. 898 casillas, el 12%. Esa es la respuesta, pues es la primera pregunta, ¿no? ¿Con cuánto hicimos la muestra? Con 898 casillas. La muestra que hicimos no es aleatoria, también es una muestra sobre las casillas donde hubo mayor diferencial de votos, más de 20 votos, ya sea que fuera para presidente, ¿no? O ya sea que fueran las de gobernador a presidente. Ahí es donde hicimos el muestreo. En la parte, digamos, hormiga, si te fijas, la hormiga es el 63% de las casillas. Para nuestro equipo,
que no recibe presupuesto público, que no recibe financiamiento de partidos, que no recibió los millones de pesos que recibió la empresa que hizo el conteo de esto, es decir, que es responsable junto con el Instituto Electoral de esta situación. Nuestro equipo, que tiene recursos limitados, solamente revisó ese 12%, ¿no?, de casillas, de las elefantes. Lo que tendría que hacerse, obviamente, es la revisión de toda la elección, ¿no?, es decir, incluyendo la parte que decimos nosotros de diferencia hormiga. Y ahí, a lo que invitamos al Instituto Electoral, a los partidos políticos involucrados, a las coaliciones involucradas en la elección del Estado de Puebla, es a consultar nuestros datos, nuestra información, que va a estar disponible en la página de la universidad. Como dijimos hace rato, es información que además está o tiene una fe, es decir, tiene una fe de notario público de dónde bajamos la información, ¿no? Bajamos acta por acta, así de las fuentes oficiales, las tenemos todas digitalizadas. Entonces, lo que invitamos al instituto es a revisar, es decir, aquí, ¿qué pasó? ¿No? ¿Fue error? O sea, ¿tuviste un error en 9 de 10? ¿No? Y es como un examen. Imagínate que en un examen tú llegas y le dices a la profesora, oiga, fíjese que me equivoqué, tuve un error en 9 de 10, pero me puede pasar, ¿no? O cómo le hacemos para pasar, ¿no? O sea, y aquí vas a, o sea, el Instituto Electoral tiene un error en 9 de 10 y le vas a decir todavía, ay, pero yo te ayudo, hijito, tú no te preocupes, ¿no? Aquí yo te voy a ayudar a que tú pases. O sea, yo creo que más bien es una responsabilidad de ellos el no haber hecho su trabajo bien, y que ahora que lo publicamos, me parece a mí que lo menos que tendría que hacerse es una declaración de qué está ocurriendo con esta información que nosotros obtuvimos, porque además es de ellos mismos. Es decir, creo que las autoridades electorales, sea el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral local y federal, pues tendrían que, o sea, nosotros vamos a poner a disposición de todos los actores, ¿no?, y toda la ciudadanía, tendrían que conocer esta información y decir, oye, pues algo está ocurriendo, y pedir explicaciones a la autoridad electoral. ¿Qué pasó acá? O sea, más que pienso que acercarnos, creo que es una exigencia de nosotros como ciudadanos, porque por los salarios que reciben, por el presupuesto que tienen, por la empresa a la que le pagaron de forma, una empresa privada que le pagaron para que hiciera esto, creo que más bien nuestra responsabilidad como ciudadanos es decirles, oye, nosotros estamos pagando nuestros impuestos y creo que tu papel es hacer bien tu trabajo. ¿Qué explicación tienes que darnos cuando tienes una calificación reprobatoria? Eso, bueno, eso te comentaría, pero estamos abiertos. Si ellos nos buscan y nos dicen, oye, ¿me puedes mostrar tus datos? Oye, ¿me puedes mostrar cómo hiciste esto del Excel? Oye, ¿me puedes mostrar esta, no? Porque yo tengo otra fuente de información. Imagínate que nos dijeran que tienen otra fuente de información. Yo creo que sería más grave, porque entonces habría una tercera, ¿no? Entonces ahora ya tienes tres, tienes actas, el conteo distrital, que es el que está publicado, y te dirían, no, pero fíjate que es otro, el que nosotros tenemos. Entonces es más grave, porque entonces todavía más cuestionamiento a la certidumbre de la elección. Y en todo caso, si nos dicen, oye, ¿cómo hiciste esto acá? Oye, ¿cómo hiciste la muestra? ¿No? O sea, ¿cómo construyeron la muestra? ¿Cuáles fueron sus 800 casillas? A ver, nos sentamos con ellos y les decimos, aquí está una por una, y aquí están los resultados y los diferenciales de una por una. Eso sin problema. Perdón. Pero el hecho de que el tribunal ya lo haya validado no pues lo complica todo, o sea, no debieron también ellos ver estas inconsistencias y... No sé si ya lo validó. No. Todavía creo que está en vías de que lo valide, hasta donde yo sé, pero creo que no debe tardar en dar su resolución, y si lo valida, me parece que tendría que repensar. Entonces, ¿ustedes ven una opción de que el tribunal no lo valide por si se está dando cuenta de todo esto? Mira, yo creo que los tiempos en el país están cambiando, y una parte de esos cambios tiene que ver con mayor apertura y transparencia. Y el tribunal, tanto el tribunal como las autoridades electorales del Estado de Puebla, tendrían que voltear este ejercicio ciudadano, que además lo está haciendo, lo está respaldando una institución académica de prestigio nacional. Tendrían que voltear este ejercicio ciudadano y decir, oye, creo que tenemos que tener más cuidado en las resoluciones que nosotros vamos a tomar, porque si tomamos una resolución a la ligera, la gente nos va a decir,
la gente está ya vigilando, está muy atenta, está buscando información a través de redes sociales, a través de fuentes, ¿no? Digamos, pues de las que son tradicionales y alternativas de noticias. Y yo espero que esto, si se divulga de la manera más amplia, pues le implique al Tribunal Electoral voltear a verlo y decir, oye, necesito esa información, quiero ver, quiero checar que esto es lo que realmente ocurrió y le pida, no sé, no soy abogado, no sé si le tenga que pedir una explicación al instituto o le tenga que enmendar la plana. Ahí sí me declaro, digamos, como en ignorancia porque no sabría jurídicamente qué procede. Pero sí me parece que como ciudadanos, al poner esto, lo ponemos al servicio de todos, incluyendo, como decíamos hace rato, las coaliciones o los partidos políticos que tuvieron o compitieron en la elección del Estado de Puebla. Por favor. Estas irregularidades, ¿hay posibilidad de que se pudieran haber hecho por un hackeo externo y afectado el sistema del instituto, o consideran que por la plataforma informática como se registraron los datos es imposible y tuvo que haber sido forzosamente dentro del instituto electoral? Mira, no sé, desconozco si fue una posibilidad de hackeo, pero me parece, como dijimos hace rato, que en cualquier circunstancia la autoridad electoral es la responsable de salvaguardar, en cualquiera de los casos, que la voluntad popular expresada en las urnas sea realmente respetada. ¿Y cómo la tendrías que respetar? Pues que en todos los pasos, ¿no? En todos los pasos del cuidado, tanto de paquetería física electoral como de información electrónica, tú estuvieras completamente blindado. Es decir, como decíamos hace rato, si hubo errores en las actas, ¿de quién era la responsabilidad de corregirlo? Del Instituto Electoral y los conteos distritales. Si hubo algún tipo de hackeo a su página o alguna, ¿no? Digamos, a sus cuentas de información, pues me parecería todavía más grave, porque entonces ¿en manos de quiénes estamos? O sea, nosotros estamos financiando a instituciones electorales que no están blindadas, que no son garantes de lo que la gente está, digamos, ¿no? expresando con su voluntad en los días de las elecciones. Me parece que eso es grave, o sería grave, y más bien habría que preguntárselo a la autoridad electoral, de decirle, oye, ¿qué pasó? Yo creo que en cualquiera de los casos, sea la explicación que sea, me parece grave. O sea, me parece grave que incluso hayas dado como oficiales o que le hayas dado una constancia de mayoría a alguien con irregularidades de este tipo. O sea, tendrías que haberlo revisado, y más allá de si había hackeos, si hubo errores en actas porque los funcionarios de casilla no los supieron sumar, de tu responsabilidad de haber corregido absolutamente todo y haber revisado con lupa, ¿no? todos esos resultados. No pudiste haber metido, ¿no? 36 casillas, como las que mostramos hace rato, donde excedían la lista nominal y los votos eran de más de 1.300 votos, o 1.100 votos. No sé, digamos, sería mi comentario a lo que tú. Por favor. Ponderaron ustedes que el conteo rápido que realizó el Instituto Nacional Electoral arrojó una diferencia similar a la que arrojó los cómputos distritales que se realizaron pues, el miércoles posterior a la día de la jornada electoral. Sí. O sea, y hay que, ¿cómo se explica que el conteo rápido sí da una diferencia similar? No te lo puedo explicar yo, tenía que explicártelo las autoridades electorales. Las autoridades electorales federales, se supone que hay un Instituto Nacional Electoral, tendrían que decir por qué validó o por qué con ese conteo estaría validando lo que está ocurriendo con la elección de Puebla, ¿no? O sea, desconozco en términos, digamos, de funcionamiento operativo si una supervisa a la otra o tiene una actuación independiente en el caso de la autoridad electoral del Estado de Puebla, pero creo que tendría una responsabilidad de emitir, como dices tú, un conteo, esta autoridad, y que parezca muy similar a lo que da el resultado oficial, porque entonces, ¿qué pasa con esto que nosotros hemos analizado? O sea, nosotros analizamos una muestra y en esa muestra tiene una discrepancia 9 de cada 10. ¿Cómo el conteo no lo captó? Es decir, si el conteo no lo captó, o el Instituto Electoral se lo pasó al INE y ellos lo aceptaron tácitamente y no lo revisaron, pues yo ahí ya no puedo decir más porque tendría yo que meterme a lo mejor en otro tipo de cosas o lucubraciones que no sé si me corresponde hacer. Yo creo que lo que nos corresponde hacer a nosotros es exigirles a ellos una explicación. ¿Por qué te salió en el conteo una cifra similar, sabiendo que muchas o que una muestra importante de actas no coincidían resultados de actas oficiales con conteo? ¿Por qué te sale igual? ¿No?
Y lo que dijimos hace rato, o sea, si tuviéramos el 20% incluso de las casillas, o sea, fíjate que esto es importante, porque ¿cómo puedes sacar una inferencia estadística en un conteo si te falta el 20% de la información? No tienes el 20%, porque las actas están en blanco, porque son ilegibles, ¿no? Porque no aparece ni siquiera el acta. ¿Cómo puedes afirmar tan tajantemente que este es el resultado si te falta el 20% de la información? Y en ese 20% pues pueden pasar muchas cosas. O sea, lo que más podemos decir es que no hay certidumbre en la elección. Nada más. Por favor. En total, es que me confundí un poco con las cifras. En total se analizaron 12% de las casillas. O sea, no se analizaron las 5.000. No se analizaron las 7.500. Con 7.500 solo analizamos 12.1%. Son 898. Esas 898 es donde no coincide 9 de 10. Y elegimos ese 12% porque es donde se hubo la mayor diferencia de votación entre el presidente y gobernador, de más de 20 votos de diferencias en las casillas, en cada casilla. Estas 898 solo son del robo elefante. Sí, son la modalidad de elefante. La hormiga nosotros no nos metimos. Que son el restante. Sí, o sea, tenemos información de la hormiga sobre que hubo, o sea, hicimos, haz de cuenta, la comparación del 100% de todas las casillas y vimos si coincidían, ¿no?, los votos entre el presidente y gobernador, eso sí lo hicimos. Y vimos que no coincidían en el 73% de ellos, ¿no? Pero sí coincidían en el 26% de los casos. Entonces, hay un tema. Sí, por favor. Yo sé que estos son datos concretos, exactos, que en este trabajo no hay ningún elemento de especulación, sin duda, ¿no? No hay tampoco un elemento de lo que tú mencionabas en términos de una reflexión que correspondería a politólogos o correspondería a observadores de la elección. Pero yo quisiera poner sobre la mesa y conocer tu opinión de lo que son estos elementos también de regularidad que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con lo que ocurre en el Hotel MM. Y no sé si ahí encontramos un elemento de confluencia. Quizá no es el terreno que te corresponde, doctor, hago la pregunta con todo respeto, pero indudablemente hay un elemento de confluencia. Desde mi perspectiva, se buscó pues, dos acciones muy concretas, ¿no? Por un lado, la acción violenta que se desata alrededor de entre la 1, las 4 de la tarde, las 5, y luego después otro elemento del Hotel MM, donde podría ser que estaba, lo que antes decíamos era la mapachera. ¿Cuál es tu perspectiva de ello? Mira, uno siempre tiene que ser como muy responsable de repente cuando dice alguna cosa, y además es a título obviamente personal. Y otra cosa, yo trabajo en la Universidad Iberoamericana, pero viví durante muchos años en Puebla, es decir, me siento como muy poblano, ¿no? Y conozco perfectamente Puebla, la ciudad. Esto no lo he comentado, quizá ni con muchos amigos lo había comentado, pero el día de la elección yo estaba en Puebla, porque yo voto allá, mi familia está allá, y a una calle y media del Hotel MM, pues me golpeó una camioneta blanca que es de la policía. Entonces nos golpea, iba yo con mi madre, y nos golpea por la parte de atrás y nos abolla toda una parte, digamos, de lo que sería el carro. Cuando yo me bajo, la camioneta es una camioneta blanca, como las que han descrito, que son las que traían urnas o que se robaron urnas en algunas de la parte del estado de Puebla, es decir, en Chilotzingo, por ejemplo. Y noto a los policías muy nerviosos. La verdad es que yo no sabía en ese momento, ¿no?, que en ese tipo de camionetas se estaba transportando algo. Noto muy nerviosos, e inmediato quieren darme dinero y tratan de evitar que yo vea al interior del vehículo pues, qué es lo que trae. Incluso uno de ellos dice: ve por el dinero, lo saca de ahí. El otro se espera, llegan con el dinero y me dicen ya, ¿no?, como asunto olvidado. Pero a uno de ellos se le pasa a comentar, y le digo: bueno, pues, ¿a dónde iban con tanta prisa?, ¿no?, cuando yo me quedo con uno de ellos platicando. Y él me dice: pues aquí a la vuelta al Hotel MM, ¿no? Después salió con el escándalo del Hotel MM,
y uno puede hacer muchas historias, ¿no? No puede uno con certeza decir qué pasó, pero sí te puedo decir que en términos ya no del trabajo científico que realizamos, sino de una especulación a partir de lo que yo viví, pues que ahí había algo raro, ¿no? O sea, que fue algo muy extraño, eran elementos de la policía estatal, una camioneta blanca completamente sellada y que iba a ese hotel, ¿no? O sea, se dirigía a ese hotel porque además donde nos pegan es en la 31 Poniente, a la vuelta del hotel. El hotel está en la 31 Poniente, casi en la esquina de 31 Poniente y Boulevard Atlisco. Entonces, a la vuelta, ¿no? Casi del hotel es donde nos pegan. Ellos iban a ese hotel. En la ciudad, en el estado de Puebla, se dio una violencia inusual. Y uno de los policías me dice, no nos damos abasto. Yo, ¿por qué no se dan abasto? Porque hay demasiados con actos de violencia. Y no los podemos decir, pero no nos damos abasto porque estamos yendo, nos repartimos entre todo el estado. Y uno de los resultados que se vio al otro día de la jornada electoral, porque mucha gente pues murió, es decir, hubo muertos, hubo balaceras, ¿no? Y es decir, hubo un contexto que no hubo en todo el país, porque no se presentó en las elecciones de todo el país. Y da a pensar que eso tendría que ver con todo esto, es decir, no sé si hubo hackeo, por ejemplo, en las cifras, no sé si fue una cuestión deliberada, no sé si se les pasó y es una irresponsabilidad, que sería una irresponsabilidad sistemática, porque tienes 9 de 10 donde se te pasó, ¿no? Pero coincide un poco con lo que, o sea, tendría como una explicación en términos de lo que tú me dices, de que hubo una operación mucho más allá, ¿no? Es decir, que la violencia fue orquestada y que toda esta situación fue orquestada quizá para perpetuar a alguien en el poder. Digo, eso es una opinión personal, más allá de la investigación, y te lo puedo decir como que gente que tiene su familia en Puebla, nada más, ¿no? Pero no te puedo, digamos, dar más sobre eso, sobre ese aspecto. Pues no sé si tengan algún otro comentario, pregunta del estudio. ¿Nadie más? Pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos, ojalá les sea de utilidad la información. Y bueno, seguimos en contacto. Si a alguien no le dimos el boletín, si me quiere dejar sus datos para que se vaya a solucionar el correo electrónico, aquí lo estamos para qué.